Día 25. Madre de la Iglesia. Tras una larga elaboración precedida de 2 disensos, el Concilio Ecuménico Vaticano II aprobó el 21 de noviembre de 1964 la Constitución Lumen Gentium sobre la Iglesia, que contenía un capítulo, el 8º, enteramente dedicado a la Virgen María. Como culminación de este capítulo, Pablo VI promulgó ante todo el concilio el título atribuido a María de Madre de la Iglesia, con la finalidad de reconocer una verdad ampliamente contenida en el documento mariano aprobado y que en parte compensaba otros títulos, sobre los que se había preferido no hacer declaraciones oficiales. El primer título fue el de Mediadora Universal de Gracias. Estas son las palabras del Papa. Nos proclamamos a María Santísima, Madre de la Iglesia, es decir, de todo el pueblo de Dios, tanto de los fieles como de los pastores que la llaman Madre Amorosísima. En efecto, así como la divina maternidad es el fundamento de su especial relación con Cristo, y de su presencia en la economía de la salvación operada por Cristo Jesús, también constituye el fundamento principal de las relaciones de María con la Iglesia, por ser la madre de aquel que desde el primer instante de la encarnación en su seno virginal se constituyó en cabeza de su cuerpo místico que es la Iglesia. María, pues, como Madre de Cristo, es también madre de todos los fieles y de los pastores, esto es, de la Iglesia. Es un título con gran contenido, aunque la proclamación solemne se hizo en 1964, ya la encontramos sustancialmente comprendida en la maternidad de María para con todos nosotros, como es ilustrada por los padres Ireneo, Epifanio, Ambrosio, Agustín. Vaticano II había tenido dudas sobre este título, que proclama a María no solo madre de los individuos, sino también de la comunidad eclesial. Y sin embargo, ya había concluido en el documento mariano la expresión usada por Benedicto XIV en 1748. La Iglesia Católica, instruida por el Espíritu Santo, venera a María como Madre amadísima con afecto de piedad filial. Los motivos de la vacilación eran 2. Ante todo, se quería hacer resaltar que María es también miembro de la Iglesia, y como tal aparece su presencia en Pentecostés y su participación sucesiva en la comunidad de Jerusalén. Es verdad que María es miembro de la Iglesia, pero también es verdad que María es igualmente tipo y modelo de la Iglesia misma. Entre ambas vírgenes y madres engendran a los hijos de Dios por obra del Espíritu Santo. Pablo VI, citando a Cromacio de Aquilea, dirá: no se puede hablar de Iglesia si no está presente María. Un segundo temor era que el título Madre de la Iglesia se presentase a equívocos como si la Iglesia hubiera nacido de María y no de Cristo. También este temor es justo, pero basta explicar las cosas. Ya hemos visto que el título de Madre de la Iglesia se podía prestar a equívocos mucho mayores sin una explicación adecuada. El título Madre de la Iglesia subraya la cooperación de María en el nacimiento de la Iglesia y en toda su obra. Es una cooperación subordinada y dependiente de la acción de Cristo, pero es una cooperación evidente, desde la encarnación a Pentecostés y desde Pentecostés a la parucía. Por ello subraya perfectamente el rol que desempeñó y sigue desempeñando María por voluntad del Señor. La Iglesia ha sido querida por Cristo, no por los hombres. Es el nuevo pueblo de Dios, ya que Dios quiso santificar y salvar a los hombres, no individualmente y sin conexión alguna entre sí.
sino que quiso constituir un pueblo que lo reconociera en verdad y lo sirviese fielmente. Aunque inmediatamente antes se afirma que en todo tiempo y nación es acepto a Dios todo el que lo teme y practica la justicia. Afirmación sumamente importante, porque es verdad que el camino real de la salvación es indicado por el Señor con las palabras: el que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Marcos 16:16. Pero es igualmente verdad que Dios quiere la salvación de todos. Jesús murió por todos, por lo que Dios se reserva también otros caminos para salvarnos que nosotros desconocemos. Es preciso insistir en el hecho de que la Iglesia fue fundada por Cristo, que Él la quiso para prolongar su misión, que la ama y la dirige con su gracia y le ha dado como alma al mismo Espíritu Santo, que María es su madre y como tal la asiste. Todas estas verdades importantes y que se han de tener muy presentes, porque hoy en general no es amada la Iglesia. Los mismos cristianos la ven como algo exterior a ellos. La Iglesia son los curas, afirma cierta mentalidad corriente. Los errores más perniciosos de nuestros días versan sobre las falsas concepciones que se tienen sobre la Iglesia. El misterio de Cristo consiste en que es Dios y hombre. Sus contemporáneos veían a un hombre como los demás, que tenía necesidad de comer, dormir y descansar. Sin embargo, aquellas apariencias humanas, limitadas y débiles, encubrían la realidad de su persona divina, en la que se unían las naturalezas humana y divina. Era un misterio difícil y tremendo, por lo que Jesús, cada vez que actuaba como Dios, perdonando los pecados o afirmando: antes de que existiese Abraham, existo yo, inmediatamente era tachado de blasfemo. También en la Iglesia late un misterio. Está formada por hombres débiles y pecadores como los demás, pero a estos hombres se les han dado poderes divinos: predicar con la eficacia del Espíritu la palabra divina, perdonar o no los pecados, consagrar la Eucaristía. Es el misterio de la Iglesia santa y humana. Un aspecto particular que merecería una profundización muy distinta es que la maternidad de María sobre la Iglesia no concierne solo a católicos o cristianos, sino a todos los hombres, puesto que la Iglesia ha sido constituida para la salvación de todos. Así se expresaron los obispos latinoamericanos en los documentos de Puebla 1979. María tiene un corazón grande como el mundo e implora al Señor de la historia en favor de todos los pueblos. Jesús dijo a Pedro: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Juan 21, 15 al 17. Es decir, a toda la humanidad. Creo que la atracción irresistible que Juan Pablo II ejerció sobre todos los pueblos fue un signo de esta universalidad. En sus viajes, como en Tailandia, donde hay pocos cristianos, reunió a multitudes. Asimismo, a su funeral acudieron jefes de Estado de las más diversas creencias. No podía tratarse de una simple atención al representante de los católicos. Creemos que, a impulso del Espíritu Santo, todos intuyeron una relación personal con aquel blanco padre llegado de Roma. San Cipriano afirmaba: no puede tener Dios por padre quien no tiene a la Iglesia por madre. Que María, Madre de la Iglesia, nos haga comprender y amar esta verdad. Reflexiones sobre María. Es significativa la presencia de María en la Ascensión.
en Pentecostés, en la primera vida de la Iglesia. Más significativa aún es su presencia en estos 2 milenios de vida de la Iglesia. El pueblo de Dios es sensibilísimo a esta presencia, como atestiguan su culto, sus santuarios, su invocación continua. María lleva a Jesús. Jesús nos ha dado la Iglesia. Si no seguimos este itinerario de gracia, el cuidado que dispensa la Virgen al pueblo de Dios resultará en vano. Reflexiones sobre nosotros. Comprender el misterio de Cristo, Dios y hombre. Comprender el misterio de la Iglesia en sus aspectos humanos y divinos. El título de María, Madre de la Iglesia, nos manifiesta su amor y su cuidado por esta obra del Hijo. A ejemplo de María, es necesario que sepamos conocer y amar a la Iglesia, si queremos agradar al Señor y participar de los frutos de la redención.